Imanaya Imanaya Mashikuna. Alicia Mushka. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día del Club de Quichua Yachaitec. Estamos muy contentos de compartir una vez más clases de este hermoso idioma, el idioma quichua. Como todos los días sábados, queremos darle la cordial bienvenida a todos y a quienes que de pronto se están uniendo por primera vez. De igual manera, decirles que pues se pueden unir las veces que quieran y seguir invitando a sus familiares, a sus amigos, para que asistan a este club completamente gratuito. Y pues bueno, al finalizar tendremos como siempre la oportunidad de aprender este idioma y también de hacer nuestras presentaciones poniendo en práctica todo lo que vayamos aprendiendo en cada clase. Les presento la agenda del día de hoy. Bueno, como siempre, voy a darles unas instrucciones generales. El día de hoy también vamos a hacer un repaso de la primera clase, especialmente porque sé que hoy tenemos personas que están asistiendo por primera vez, así que vamos a hacer un breve repaso para que ellos sepan lo que hicimos la clase anterior. También quiero recordarles que en el grupo de WhatsApp hemos compartido también la clase grabada, está en YouTube y pues nos pueden seguir también en el canal de YouTube de Andivisa Producciones para que ustedes puedan eh, seguir repasando y pues de pronto también puedan compartir con sus amigos y familiares y les incentiven a seguir aprendiendo este idioma. Bueno, el día de hoy también vamos a continuar practicando los saludos, que fue la partecita final que vimos en la última clase. Vamos a reforzar un poquito más, vamos a hacer una práctica con diálogos, como siempre en parejas o en grupos de tres, para que podamos poner en práctica lo que vamos aprendiendo. El tema del día de hoy es Yupaikuna, que son los números. Vamos a ver los números ordinales y bueno, de pronto también yo creo que podríamos ver los números cardinales, que es muy facilito. Y bueno, espero que hoy día tengamos suficiente tiempo para poder interpretar la canción La Tamia, que no lo pudimos hacer la semana anterior, y también vamos a finalizar la clase con la frase del día. Entonces, como parte de las instrucciones generales, recuerden ingresar puntualmente a la clase. Si usted puede, encienda su cámara con el micrófono apagado y cuando el Yachachik le pida participar activamente, pues lo puede hacer. Recuerden que estamos en el proceso de aprendizaje. Parte del proceso también es equivocarse, así que no tengan miedo porque estamos aquí precisamente para ayudarles. Y otra recomendación muy importante a quienes se están uniendo a esta clase por primera vez, recordarles que tengan a la mano un cuadernito, un esfero, un lápiz, porque el día de hoy también vamos a hacer práctica de escritura, especialmente con los números, así que tengan a la mano también su cuadernito para que tomen notas. Y bueno, y como siempre, no hace falta copiar todo lo que vamos viendo porque al final esta clase, bueno, se les pasa por PDF, en formato PDF, para que usted lo pueda tener. Y bueno, cuando tengamos ya la oportunidad de escribir, ahí sí podemos hacer uso de la toma de notas. Bueno, nuevamente agradecerles a quienes nos colaboran, especialmente a la directiva y a las personas que siempre están apoyando al Club de Quichua y Achaitec, a Luis Morales, nuestro presidente, a Danilo Topanta, nuestro vicepresidente, y quien les habla, Mauricio Matabay, que soy el asesor y docente del Club de Quichua y Achaitec. También a Natalie Sánchez y a Nina Quilumbango, muchas gracias por su enorme colaboración. Recordarles también que la próxima semana ya vamos a lanzar el concurso del logo del Club de Quichua y Achaitec para que ustedes puedan participar. Todas las bases del concurso estarán disponibles en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estamos como Club de Quichua y Achaitec. Y la próxima semana vamos a poner las bases del concurso, vamos a lanzar el concurso para que las personas que les gusta y son amantes del dibujo, del diseño gráfico, pues puedan participar en este concurso. Vamos a tener también premios para los ganadores, así que pues bueno, la única recomendación que les habíamos dado es que no se olviden que en nuestro logo tenemos que incluir a nuestro personaje principal, que es el Ayauma, el que ustedes ven aquí en pantalla. Así que pues para los que les gusta el diseño gráfico o el dibujo en general, pues ya saben, pueden ir preparando sus ideas para participar y pues
podamos de esta manera conocer cuál será el logo del Club de Quichua Yachaitec. Bien, entonces vamos a empezar con el repaso de la clase número 1. Les había mencionado que, como vemos en esta imagen, aquí está Yachachik, mi nombre es Mauricio, así que con toda eh, tranquilidad me pueden llamar Yachachik Mauricio y pues bueno, estoy dispuesto a responder preguntas, dudas, inquietudes. Están aquí los Yachahukuna, los estudiantes, ¿sí? Este es el plural de Yachahuk. Yachahuk, estudiante, Yachahukuna, estudiantes. Sí, entonces, bueno, mi nombre es Mauricio para los que recién me están conociendo. Vamos a ver. Bueno, también habíamos practicado un poquito de Ñuqayataq Manta, que es hablar o presentarse o hablar un poquito de uno mismo. El día de hoy vamos a aprender los números y al finalizar a esta corta descripción, vamos a agregar nuestra edad. Cuando ya aprendamos los números, vamos a agregar nuestra edad. Y les recomiendo que en su párrafo que usted está haciendo en su cuadernito, pues vaya tomando notas de todo esto, porque al finalizar el club, que será más o menos la segunda semana de marzo, pues tendremos la oportunidad de hacer nuestras presentaciones poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. Entonces, bueno, aquí está una pequeña presentación. Como habíamos practicado la semana anterior, bueno, voy a nuevamente a dar lectura, luego voy a pedir voluntarios que puedan participar con su propia información y más adelante vamos a incrementar una oración más con la edad. A ver, entonces vamos a ver. Alipunja Mashikuna, buenos días amigos. Ñucaca Mauricio Mikani, Ñucaca Quito Yactamantá Mikani, Ñucaca Yachachik Mikani, Yupaychani. El Yupaychani, recuerde, vimos en los saludos que significa gracias, ¿no es cierto? Ya, entonces, recuerde que el día de hoy, por el día de hoy todos son Yachahuk, estudiantes, ¿no es cierto? Ya, entonces, en su descripción usted únicamente en vez de Yachachik, ¿no es cierto? Puede decir Yachahuk, Yachahuk. Ya, entonces vamos a ver. María Verónica, ¿nos puedes ayudar? Kishkakatipay, Mashi. No sé qué significa Kishkakatipay. Kishkakatipay, Ya, lea por favor. Lea por favor. ajá, Ajá. ya, 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 profe. Eh, Alli punlla mashikuna, alli punlla yachachik. Ñukaqa María Verónica kani, ñukaqa Riobamba llaqtamantami kani, ñukaqa yachakuqmi kani, yupaychani yachachik, yupaychani machikuna. Mai Sumac, excelente, Mai Sumac, María Verónica, Mai Sumac. Estaba muy bien esa presentación de María Verónica, que estoy seguro que, pues bueno, ya vamos a agregar ese párrafo para luego tener algo más concreto para nuestra presentación, nuestras presentaciones que serán al finalizar. Vamos con otro voluntario. A ver, ¿quién levantó la manito por allí? O puede tranquilamente, a ver, por aquí. A ver, está por ahí Juan Carlos. Alipunja, Juan Carlos. Alipunja, Mashikunas, Ixcacatipal. Ñucaca, Juan Carlos Micani, Ñucaca, Quito, Yactamanta Micani, Ñucaca, Yachahu Micani, Yupaychani, Yachachi. Maizuma, Juan Carlos, Maizuma. Yupaychani Mari, muchas gracias. Yupaychani Mari. Ahí está. Vamos a ver otro voluntario. A ver, tenemos por acá, déjenme ver. Tenemos, a ver, Valentina. Mashi Valentina, está por allí. A ver, vamos a ver. Estamos buscando. Ya, ahí Sí, está Valentina. Mashi Valentina. Alipunja Valentina. Kishkakatipay. Lea, por favor. Alipunja Mashikuna, Ñukaqa Valentina Mikani, Ñukaqa Quito Llaqtamanta Mikani, Ñukaqa Yachajo Mikani. Maisumak, Yupaychani Mari, Valentina, muchas gracias. Ahí estamos, entonces, miren, así, de poquito a poquito vamos a ir, como yo digo, soltando la lengüita para ir aprendiendo y luego poner todo lo que vamos a aprender en todo este taller, vamos a ir poniendo en práctica. Vamos al último participante. A ver, está por aquí Mashi Eric. Arimashi. Alipunja Mashi.
Alipuña mash. Ya, ya. Claro. Alipuña mashikuna, ñukaka erimikani, ñukaka otavalu llaktamanta mikani, ñukaka yachahu mikani. Yupaychani. Yupaychani Mari Mashierik. ¿Ya? Ahí está. En esta palabrita donde está el manta, sí, dependiendo en donde nos encontremos, a veces la T suena como la D, ¿ya? Mandami, está muy bien, o mantami. Maisumak. Maisumak. Muy bien, entonces esa fue nuestra pequeña y corta presentación. Cuando queremos presentarnos a alguien, entonces ya vamos más adelante a agregar la edad. Vamos a continuar. A ver. También habíamos visto los Juncaipa Punchacuna, que son los días de la semana. Vamos a dar lectura para hacer este breve repaso y luego también vamos a ver los meses del año. A ver, tenemos por aquí Mashi Brenda. ¿Está por ahí Mashi Brenda? Ahí punja. Alipunja Mashi Brenda. Kishka Katipay. Lea, por favor. Awaki, Ujú, lunes, ujú, aguacarik, ujú, martes, ujú. chichay, miércoles, yu, yu, ¿cómo se dice? Ya, Kulka o Kushka, cualquiera de los dos. Kulka, Ujú. jueves, kashka, viernes, huacha, sábado, inti, domingo. Maisumak, Yupaychani Mari Mashi Brenda. Sí, ahí están los días de la semana, ¿no es cierto? Algo importante que les quiero recordar, recuerden que en el idioma quichua el 95% de las palabras son palabras graves, es decir, que llevan el acento en la penúltima sílaba, ¿sí? Awaki, aukarik, chiyay, kulka o también kushka, dependiendo de dónde estemos. Chasca, Huacha, Inti. Entonces, alrededor del 95% de las palabras en quichua son graves, es decir, que llevan el acento en la penúltima sílaba, ¿ya? Entonces, para cuando leamos textos en el idioma quichua, ya sabemos que en la mayoría de palabras, por no decir casi todas las palabras, llevan el acento en la penúltima sílaba. Y también aquí recordarles que existen maneras de pronunciar la doble L o la L, sí, dependiendo de donde nos encontremos. De pronto, si estamos en la parte norte-centro más o menos, tendemos a pronunciar como el ya, el kushka, kushka. Pero si estamos hacia en la parte sur, como en la provincia de Cañar, la provincia de La Suay, la provincia de Loja, ellos pronuncian kulka y está muy bien. Cualquiera de las dos está muy bien. Maisumak. Vamos ahora con los Guatapa Quillacuna, los meses del año. A ver, vamos a ver quién está por aquí. O recuerde que también puede levantar la manito si desea participar. A ver, vamos a ver. Ya tenemos por acá. Así voy a hacer un poquito más grande para poder verles a todos. A ver. Mashi Ronald. Está por ahí Mashi Ronald. Ari, Eh, eh, Kishka Katipay. Lea, por favor. Cuya, Ujú, Panchi, Paucar, Airiwa, ujú, Aumari, Raimi, Sikwa, Carway, ujú. Kushki, Airu, Sasi y Capay. Maisumak. Yubaichani Mari Mashi Ronald. Ya, bueno, aquí es Aimurai y aquí es Kuski, ¿ya? Porque Kushki, en cambio, es dinero, ¿ya? Entonces, Kuski, y pronunciamos Kuski. Ya, son los meses del año, sí, los Guatapa Quillacuna, ¿ya? Maisumak. Entonces, esto vimos la clase anterior, también habíamos hablado del alfabeto, Lika, ¿no es cierto? O Yika, ¿ya? Y decíamos que el alfabeto quichua tiene alrededor de 20 letras, ¿no es cierto? Kimsa Uyarikuna, A, I, U, Chunga Canchis, Uyayantikuna, Cha, Ja, Ka, La, Ya, Ma, Na, Ña, Para, Sa, Sha, Ta, Tsa, Wa, Ya, Sa. Y les había comentado que en algunos textos, ¿no es cierto?, hacen referencia a que el idioma quichua solo tiene 19 letras. Y sí, porque dependiendo del autor,
hacen la aclaración que hoy en día lo que vemos aquí como Z, que se escribe como Z, pues prácticamente ahora se lo pronuncia como la S e incluso se lo escribe ciertas palabras como la S, como el sambu, ¿no es cierto? Que se escribía con Z, hoy en día ya se lo escribe incluso con S y se pronuncia con S. Entonces, por esa razón, ahí la explicación de que algunos autores nos dicen que el idioma quichua tiene 19 letras, ¿sí? Ya. Y también estábamos viendo los Napaikuna. Estábamos viendo también los saludos. Y bueno, pues vamos a ver, aquí vamos a dar lectura a estos saludos para que usted pueda seguir practicando. Más adelante ya vamos a hacer un corto diálogo para que usted pueda practicar. Juan Carlos. Juan Carlos, Kishka Katipay, please. Kishka Katipay. Imanaya, Alipunya, Alichishi, Alituta, Imanasha Kanki, Alichu Kanki, Ari, Mana, Allí Mikani, Kanka Kikinka, Allí, Shinaya, Shina Shinaya, Mana Allí, Michakaman, Kayakaman, Ashata Kashaman. Kashkaman. Ajá. My Sumac, Mashi Juan Carlos. Ahí estaban los primeros Napaikuna, los saludos que estábamos aprendiendo, ¿no es cierto? Algo que olvidé de pronto mencionarles también es que en el idioma quichua no existen como tal, en el idioma quichua original, no existen los signos de puntuación, como más bien dicho, los signos de interrogación y los signos de exclamación no existen como tal. Lo que sí pueden encontrar es que de pronto lo adaptan del español al idioma quichua y le ponen los signos, pero en sí, en el idioma quichua, los signos de pregunta y los signos de exclamación no existen como tal. Entonces, más adelante, cuando ya veamos oraciones y preguntas, ahí vamos a darnos cuenta que en el idioma quichua identificamos las preguntas con ciertos morfemas. Por ejemplo, el tac. El tac es un morfema que nos indica pregunta, ¿sí? Por eso aquí está, ¿cómo estás? ¿Sí? Y también para las preguntas de sí o no, utilizamos en cambio el morfema chu. Ali Chukangi, ¿estás bien? Y obviamente la respuesta puede ser Ari o Mana, ¿no es cierto? Entonces, más adelante cuando ya veamos oraciones, preguntas y respuestas, vamos a ver que en el idioma quichua no existen los signos de pregunta ni los signos de exclamación, sino utilizamos los morfemas tak para las preguntas de información y chu para las preguntas sí o no. Algo adicional, también les había comentado que en el idioma quichua es un idioma hermoso porque en el idioma quichua no existe como tal la palabra adiós, no existe como tal. Minchakaman, Kayakaman son los saludos, perdón, son las frases más utilizadas como cuando nos despedimos. Sí, pero como tal en el idioma quichua no existe como tal la palabra adiós, porque en el idioma quichua, en la cultura quichua, siempre existe esa esperanza de que nos vamos a volver a ver. Entonces, para que tengan en cuenta eso nada más para quienes están asistiendo por primera vez a nuestra clase. Seguimos con más Napaikuna. Tenemos por aquí otros saluditos. Vamos a ver. Creo que está por aquí Luis Miguel. A ver si está por ahí. Mashi Luis Miguel. Vamos a ver si está por ahí. A ver, vamos a ver si de pronto puede activar. Tenemos, ya, es que tenemos dos Miguel aquí. Vamos a ver, Mashi Cristina. Está por ahí Mashi Cristina. Arimashi. Alipunja, Mashi Cristina. Kishka Katipay. Alipunja yachachik. Shuk puchakaman. Imatak tiyan. Yupaychani. Alipacha. Maisumak. Kutin rikurishun. Chaisuk. Hunkaikaman. Chaisuk. Watakaman. Mashi. Imashutita kanki. Maipitak kausanki. Imatak yachanki. Maimantan kanki. Maipitak yankanki.
Maypitak yachay junki, junki o junki, Jungi. Ujú. junki, yachanawasi, hatun yachanawasi. Maisuma, Yupaychani Mari, Mashi Cristina. Ahí estaba entonces más saludos y frases que utilizamos a diario en el idioma quichua. Recordarles que en el idioma quichua les había mencionado que la H tiende el sonido de la J, Junca y Kama, ¿no es cierto? Entonces aquí pronunciamos Junca y Kama, ¿ya? Y también les había explicado que en el idioma quichua hoy en día ya no se, a veces se omite la H y se escribe la J como tal, pero recordemos que en el idioma quichua la J como tal no existe. Existe la H y se pronuncia como la J, que es diferente, ¿sí? Pero bueno, hoy en día se lo ha adaptado y como les digo, el idioma quichua es un idioma que está en constante adaptación, ¿sí? No tenemos como tal, como en el español, la Real Academia, ¿no es cierto? Que guía y ya tiene todas las normas establecidas para el idioma español. En el idioma quichua es un idioma que está todavía en ese proceso de adaptación. Todos los días se van adaptando frases nuevas, palabras nuevas, vocablos nuevos en este idioma. Ya, y recordarles que aquí, recordemos que esta K suena como gi, kangi, 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 ¿ya? Entonces, maimatan kangi o también maipita kangi, ¿ya? Y nuevamente aquí tenemos el morfema tak que hace referencia a una pregunta. Maisumak. Y entonces tenemos el diálogo. Tenemos el diálogo, voy a dar lectura al diálogo y luego vamos a practicar en parejas para que usted pueda ir eh, poniendo en práctica, ¿ya? Entonces voy a dar lectura y luego después vamos a practicar en parejas. Empezamos. Imanaya Mashi, Imanaya Mashi, Imashutita Kangi, Nyukapa Shutika, Mauricio Mikan, Kikinga, Nyukapa Shutika, María Mikan. Maimanta kangi, ñukaka Quito llaktamantami kani. Kikinga, ñukaka Otavalo llaktamantami kani. Imata yachachingi, ñukaka Quichua shimitami yachachini. Kikinga, ñukaka inglés shimitami yachachini. Kayakaman mashi, kayakaman mashi. Entonces ahí estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo que son los napaikuna, los saludos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces habíamos dicho eh, de dónde eres, ¿no es cierto? ¿Qué estudias? Y bueno, entonces más o menos es lo que tenemos en el diálogo, ¿ya? Y aquí el Imashutita Kangi, ¿cómo te llamas? Ñukapa Shutika Mauricio Mikan. Mi nombre es Mauricio, ¿ya? Y aquí les explicaba también que este es uno de las palabritas en cambio agudas, es decir, el acento lleva en la última sílaba. En las preguntas sobre todo. Kikinga, 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 y tú. No, en este caso sería y usted, y usted, y usted, y usted, ¿ya? Entonces vamos a ahora, como les había pedido, voy a mandar esta captura al grupo de WhatsApp para que usted lo tenga allí y vamos a practicar. A ver. Chachi, tengo una pregunta. Ari. Ya, cuando el usted se utiliza con las personas mayores o es como el español o con cualquier Ari. persona. Ari Mashi. Maisumak. Sí, tal como tú lo acabas de mencionar, cuando utilizamos el kikinga, en este caso que es pregunta, perdón, es para referirnos con mucha educación, con mucha cortesía, especialmente pueden ser personas mayores a nosotros o también a personas que estamos conociendo por primera vez, ¿sí? Y el kikinga es y usted o ustedes también, más adelante veremos con el otro que es en cambio kanga, que es en cambio y tú, cuando ya tratamos con amigos y más, ¿ya? Entonces voy a pasarles este de aquí en el grupo de WhatsApp para que usted pueda practicar. A ver, entonces, vamos a ver. Ya. Entonces ya tiene el diálogo allí. Vamos en este momento a practicar. Voy a crear grupos más bien dicho, vamos a trabajar en parejas y vamos a practicar. A ver, ¿dónde está? Serían, ya.
Vamos a ver. Tenemos, a ver. Vamos al grupo 2, exacto. Y vamos aquí a ver dónde está el tiempo. Sí, está muy bien. Listo. Entonces, Mashikuna, vamos a aceptar la invitación y vamos a practicar en 3 minutos usando el diálogo que compartí por WhatsApp. Entonces, aceptemos la invitación. Muy bien. Entonces, vamos a aceptar la invitación para que se una a la sala y pueda practicar con su pareja. Mashi María Verónica, ¿puede aceptar la invitación? Ya. Vamos entonces a practicar por última vez con, a ver, no, vamos mejor a hacer lo siguiente. Ya. Bueno, entonces ya ahora que hemos practicado este diálogo, ahora tenemos el segundo diálogo, ¿no es cierto? En cambio aquí le hemos cambiado a este diálogo con el kanga. Este es un diálogo incluso más, menos formal, más bien dicho, ¿sí? Menos formal porque estamos incluso dirigiéndonos a un amigo.
¿sí? Con mucho respeto nos estamos dirigiendo a un amigo. Entonces, voy a dar lectura a este diálogo y luego vamos igual a practicar en parejas, ¿ya? Entonces dice, Imanaya Mashigu, allí chukangi, Ari, allí mikani, Kanga, Nyukapash, Maipita Kausangi, Nyukaka, Kitopimi Kausani, Kanga, Nyukaka, Peguchipimi Kausani, Maipita Yachahungi, Nyukaka Yachaitek, Hatun Yachanawasitami Yachahuni. Kanga, Nyukaka Leonidas Proaño Yachanawasitami Yachahuni. Kayakaman Mashi, Kayakaman Mashi. Entonces, miren, aquí en cambio es un diálogo menos formal porque incluso tenemos la expresión mashigu. Mashi ya habíamos visto que es amigo. El gu, mashigu, este morfema gu, vamos a ver más adelante, es un morfema es un morfema afectivo y también un morfema diminutivo. Amiguito, ¿sí? Amiguito. Y si digo sisagu, florecita, ¿no es cierto? Y si digo ashkugu, perrito, ¿no es cierto? Entonces, eh, este gu que vemos aquí es el morfema afectivo o el morfema diminutivo. Entonces, por ende, aquí tenemos un diálogo menos formal y utilizamos en la pregunta kanga, kanga, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos indica aquí. Y les decía que el 95% de las palabras en quichua son graves porque llevan el acento en la penúltima sílaba y el restante, el 5%, son palabras agudas porque llevan el acento en la última sílaba. Kanga, ¿y tú? Kanga, ¿ya? Especialmente en preguntas como esta. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a practicar primero, luego vamos a practicar en parejas y vamos a ver. A ver, voy con Mashi Koni. Alipunja Mashi Koni. Alipundia Yachachi. Ya, entonces yo voy a ser el estudiante A y tú vas a ser el estudiante B y luego vamos a cambiar los roles, ¿ya? A ver, entonces empezamos. Imanaya Mashigu, Imanaya Mashigu. Alichu Kangi. Ari, Ajimi Kani, Kanga, Ñukapash Maipitak Kausangi. Ñukapa Kitopimi Kausani, Kanga, Ñukaka Ibarra Pimi Kausani. ujú, Maisuma. Maipitak Yachakungi. Ñukaka Yachaitek, Hatun Yachanawasitami Yachahuni, Kanga, Ñukaka ¿es donde estudié o dónde estudio? ¿O ¿dónde dónde estudias? trabajo? Ajá, ¿dónde estás estudiando? Quiere decir más o menos. Y si no, puedes usar el mismo ejemplo que tenemos aquí. Ya. Ñukaka Leonidas Proaño Yachana Wasitami Yachakuni. Yachajuni. Kayakaman Mashi. Kayakama Mashi. Maisumak, Mashi, Connie, Yupachani Mari, muchas gracias. Sí, entonces miren, ahí tenemos, ¿no? Algo que me olvidaba comentarles, Ñukapash, yo también. Ñukapash, yo también. Porque aquí nos dice, allí Chukangi, ¿estás bien? Ari, sí, allí Mikani, estoy bien. Kanga, Ñukapash, yo también. ¿Ya? Para hacer referencia. Voy con Mashi, a ver, tengo por acá. Está ya Mashi María Verónica. A ver, está. Vamos a ver. Mashi María Verónica. Vamos a ver Mashi Ronald. Está por ahí Mashi Ronald. Aribash. Eh, Maizuma. A ver, entonces, ahora en cambio, Ronald, tú eres el estudiante A, yo soy el estudiante B. Ya, empecemos. Imanaya Mash. Imanaya Mashiku. Imanaya Mashigu. Allí Chukangi, Ari. Ajimikani Kanga. Ñukapash. Maipita Kausangi, Ñukaka Guayakipini Kawasani Kanga. Ñukaka Peguchepimi Kausani. Maipita Yachahungi, Ñukaka Yachaite. Santu Yachana
Wasitami, Wasitami. Wasitami, Yachijuni, Kanga, Ñucaca, Leonidas Proaños, Yachana Wasitami, Yachajuni. Kayaka Mamashi, Kayacaman, Mashi. Mais suman, Yupachani Mari y Ronald. Muy bien, entonces ahí está nuestro amigo Ronald, quien nos ha colaborado con este diálogo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy en este momento a pasar este diálogo por el grupo de WhatsApp y de allí vamos a practicar en parejas una vez más. Recuerde que los idiomas se aprenden practicando, ¿no es cierto? Hablando sobre todo. Entonces es el momento de practicar. Bueno, entonces vamos a crear por aquí una vez más para que usted pueda practicar con su compañero o compañera. Y bueno, a ver, entonces tenemos aquí. Vamos a ver. Entonces, vamos a practicar. Shuk Ishkai Kimsa. Acepten la invitación, por favor.
Bueno, a ver cómo les fue en la práctica. Vamos a pedirle, a ver, está por acá. Mashi Luis. Mashi Luis está por allí. A ver si está por aquí Mashi Sí, Luis. profe, buenos días, profe, y con todos. Alipunja, Luis. Bueno, más adelante vamos a Alimucha, presentarle buenos días. nuevamente a Luis para que él nos dé la bienvenida. Luis es el presidente del Club de Quichua y Achaytec. Bueno, más adelante le voy a dar un espacio para que dé sus palabras de bienvenida a este club. Y ahora le voy a pedir a Mashi Luis y a Mashi, está por ahí Mashi Valentina. Está por ahí Mashi. Ari, Entonces, Mashi Luis y Mashi Valentina. Mashi Luis, estudiante A y Mashi Valentina, estudiante B. Y luego vamos a cambiar, ¿ya? A ver, empezamos entonces. Mashi Luis. Imana ya Mashi, Imana Yamashiko Ali Chukangi, Ari, Alimi Kani, Kanga, Ñukapash Maipita Kausangi, Yukueka, Quito, a ver, Ottawa, los Yaktapimi, Kausani, Kanga, Ñukaka Kitopimi Kausani Maipita Yachakungi, Yukueka, Yacha, Tech, Hatun, Yachay, Wasipimi, Yachakuni, Kanga, Ñukaka Yachaitek Yachanawasitami Yachakuni, Kayagam, Mashi, Kayakaman Mashi, Maizuma. Ahora le voy a pedir a Mashi Valentina que sea el estudiante A y Mashi Luis que sea el estudiante B. Imana Yamashiku, Imana ya Mashigo, Alichu, Kangi, Ari, Adimikani, Kanga, Yukapash, Maipita, Kausangi, Ñukaka Kitopimi Kausani, Kanga, Ñukaqa Otavalopi kawsani maypita yachahunki Ñukaka Yachaitek Hatun Yachanawasitami Yachakuni, Kanga, em, Mashi Luis. Creo que pasó algo con la conexión, me parece. No sé si está por ahí todavía Mashi Luis. Creo que se fue la conexión del micrófono, me parece. Bueno, yo voy a complementar esa partecita. A ver, Valentina. Ñucaca, Yachaytej, Hatun, Yachanahuasitami, Yachajuni. Kayakaman Mashi. Kayakaman, Mashi. Maisumak, Maisumak. Y Pachani Mari, Mashi Valentina, Mashi Luis. Vamos a esperar que por ahí haya el retorno. Y vamos a darle paso más adelante también a Mashi Luis, que es el presidente del club. ¿Ya? A ver, vamos ahora con Mashi Brenda y Mashi Ronald. Vamos a ver. Mashi Brenda, estudiante A, Mashi Ronald, estudiante B. Ya. Imanaya Mashiku. Imanaya Mashiku. Ajichuku Kangi. Ari, Ayimi, Kani, Kanga. Mipacha. Maipita Kawasanki. Ñakaka, Ñukaka, Kitopimi, Kausani, Kanga. Ñukaka Guayaquipimi Kawasani. Maipita Yachakunki. Ñukaka, Yachaite, Hatun, Yachainawa, Itami, Yachakuni, Kanga. Ñukaka Lonías por año. Yachana Wasitami. Yachana Kuni. Kayakuni, Mashi, Kayakamak, Mashi. Kayakama Mashi. Maisumak, Yupachani Mari, Mashikuna, ahí estaba entonces un diálogo menos formal para hacerlo con los amigos, ¿no? ¿Ya? Y recuerde que el gu es un morfema diminutivo o un morfema afectivo también, ¿ya? Maisumak, Yupachani Mari, Mashikuna. Bien, entonces ahora sí vamos ya a entrar a la parte que nos corresponde, que es que tiene que ver con los yupaikuna, que son los números, ¿no es cierto? Entonces vamos a practicar primero la
lectura, luego vamos a hacer un ejercicio de escritura también y vamos a ir trabajando de esa manera, ¿ya? Entonces vamos a dar lectura primero, vamos a practicar. Ahora sí les pido que enciendan sus micrófonos porque vamos a practicar los números en quichua, ¿ya? Shuk Ishka Kinsa. Iyak. Iyak. Ujú. Y, o si no, Iliak, ¿ya? Como pronunciarían los amigos del sur, ¿no es cierto? Iliak, ¿ya? Entonces, Iyak o Iliak, cualquiera de las dos. Vamos, Shuk, Shuk. Ishkai, Ishkai. Kimsa, Kimsa. Kimsa. Quince. Chusku, Chusku. Pichka, Pishka. ujú, Sukta, Sukta. Sukta. Kanchis, Kanchi. Canchis. Pusak, Pusak. Pusak. Iskun, Iskun. Chunga. 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 Ya, de aquí entonces tenemos los números del 0 al 10, ¿no es cierto? Iyak, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pichka, Sukta, Kanchis, Pusak, Iskun, Chunga. Esos son los números del 1 al 10. Ahora, cuando vamos a hacer los números del 10 en adelante, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero pronunciamos el Chunga, que es el 10, y combinamos con el 1, con el 2, con el 3, y así vamos formando el resto de números, ¿ya? Entonces vamos a pronunciar. Shuk, Ishkai, Kimsa. Chunga Shuk. Chunga Shuk. Chunga Suk. Chunga. Ujú. Chunga Ishkai. Chunga Chunga Ishkai. Ishkai. Chunga Kimsa. Chunga Chunga Kimsa. Chunga Chusku. Chunga Chusku. Chunga Pichka. Chunga. Pishka. Chunga Sukta. Chunga. Shukta. Ujú. Chunga Kanchis. Chunga Chunga Kanchis. Canchis. Chunga Pusak. Chunga Chunga Pusak. Pusak. Chunga Iskun. Chunga Chunga Iskun. Iskun. Y vamos con el último que es Ishkai Chunga. Ishka Chunga. 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 Ya, en cambio aquí, a partir del 20 en adelante, lo que vamos a hacer es primero decir el número y le agregamos la decena, que es chunga. Ishka y chunga. Entonces el 30 sería kimsa chunga. El 40 chusku chunga, ¿no es cierto? Ya, eso vamos a hacer en la parte escrita, en los ejercicios que vamos a hacer de escritura. Ahí vamos a ir agregando los números, ¿ya? Y vamos a escribir también. Vamos, entonces, voy con Mashi Juan Carlos. Kishka Katipay. Iyak, Ujú. Shuk, Ishkai, Kinsay, Chusku, Pinska, Sukta, Kanchis, Pusak, Iskun, Shunka. Ujú. Chunga Shu, Chunga Ishkai, Chunga Kinsa, Chunga Chusku, Chunga Pinska, Chunga Sukta, Chunga Kanchis, Chunga Pusak, Chunga Iskun, Ishkai Chunka. Maisuma, Yupaychanimari, Juan Carlos. Ahí estaban, entonces vamos ahora con esta Mashi Eric. Kishka Katipay, Mashi Eric. A ver, vamos a ver. Sí, Mashi Eric. Me parece que tiene un problema con el micrófono. Ya está por acá Mashi Luis. Vamos a ver si. Sí, Ya, ya pude volver. ya. Mi internet estaba medio Sí. mal. Kishka Katipay. A ver, 0, Ishak, 1, Shu, 2, Ishkai, 3, Kimsa, 4, Cusco, 5, Picha, Sukta, a ver, 6, Sukta, 7, Kanchis, 8, Pusak, 9, Iskun, 10, Chunga, 11, Chunga Shuk, 12, Chunga Ishkai, 13, Chunga Kimsa, 14, Chunga Cusco,
15, chunga picha, 16, chunga sukta, 17, chunga canchis, 18, chunga pusak, 19, chunga isco, y 20, ishka y chunga. Yupa Chanimari, Mashi Luis. Bien, antes de que de pronto pase algún problema con la conexión, quiero presentarles a nuestro, me voy a recorrer un poquito, ¿ya? Para presentarles nuevamente a nuestro Mashi Luis Morales. Luis es de la provincia de Imbabura y pues Luis es nuestro presidente del Club de Quichua y Achaitec. Y bueno, Luis, como todos los colaboradores, ha sido de mucha ayuda en el desarrollo de las clases de Quichua, en la preparación de las presentaciones del Club de Quichua y muchas cosas en las que hemos estado. Entonces está con nosotros nuestro Mashi Luis. Mashi Luis, si quiere darles también algunas palabritas a nuestros Mashikuna que están aprendiendo el idioma quichua y quiere decirle de pronto en español, en quichua, pues estamos ahí. Te escuchamos, Mashi Luis. Buenos días con todos. Bueno, no puede prender la cámara, está con el internet, está medio, no me Sí. coge muy bien. Em, Mi nombre es Luis Morales, Luis Alfonso Morales Cumba, soy de Otavalo y para mí es un placer poder ser parte de este hermoso club que es Club de Quichua, que está formado en la Universidad de IHITESH. Con el apoyo de todos vamos a ir fortaleciendo cada vez más el idioma que es el, que es el quichua. En Ecuador es fundamental aprender y saber quichua para poder comunicarnos con los pueblos hablantes nativos. Eso. Muchas gracias. Yupaychani Mari Mashi Luis, ahí estaba nuestro presidente del Club de Quichua y Achaitec, y a quien le reiteramos nuestro agradecimiento por su enorme colaboración. Maisumak, entonces vamos ahora sí, continuemos con la clase y vamos a ver otro voluntario para que nos dé lectura y luego vamos a empezar a hacer los ejercicios de escritura. Mashi Koni, Kishkakatipai. Iyak, Shuk, Ishkay, Kimsa, Chusku, Ishka, Sukta, Kanchis, Pusak, Iskun, Chunga. Chunga Shuk, Chunga Ishkay, Chunga Kimsa, Chunga Chusku, Chunga Pishka, Chunga Sukta, Chunga Kanchis, Chunga Pusak, Chunga Iskun, Ishkay, Chunga. Maisumak, Yupaychani Mari, Mashi Koni, ahí estaba. Yupaychani. También estaba por acá Mashi Cristina. Mashi Cristina, Kishkakatipai. Iyak, Shuk, Ishkay, Kimsa, Chusku, Picha, Sukta, Ganchis, Pusak, Iskun, Chunga. Chunga Suk, Chunga Ishkay, Chunga Kimsa, Chunga Chusku, Chunga Picha, Chunga Sukta, Chunga Ganchis, Chunga Pusak, Chunga Iskun y Ishkay Chunga. Maisuma, Yupaychani Mari, Mashi Cristina. ¿Ya? Entonces estamos ahí con los números del 1 al 20. Vamos a entonces ahora hacer la práctica de escritura, ¿sí? Recordarles que, bueno, se pronuncia aquí pichka con la che, pichka. Pichka es el número 5, ¿ya? O chunga pichka, el número 15. Ya, entonces como todos los días días del taller, vamos entonces ahora sí a hacer la práctica, ¿no es cierto?, de escritura. Entonces, a la mano su cuadernito, ya, voy a proyectar, déjenme ver, sí, se estoy proyectando. Vamos a empezar con la parte escrita. Entonces, vamos a poner aquí Punja Ishkai, ¿no es cierto? Voy a hacerle más grande el texto para ir practicando y escribiendo. Ya, Punja. Punja Ishkai. ¿No es cierto? Es nuestro segundo día del Club de Quichua. Entonces, estamos viendo los números y nosotros vamos entonces a
Vamos a hacer ejercicios de escritura y luego vamos a hacer también los ejercicios de lectura también, ¿sí? Entonces vamos a poner, antes de nada, antes de poner el título, también recuerden que siempre ponemos la fecha, ¿no es cierto? Entonces vamos poniendo la fecha y dice, Kunanga, hoy, ¿no es cierto? Hoy, ¿ya? Huachapunja, sábado, ¿no es cierto? Y ponemos la fecha, hoy es 21, entonces vamos a ponerle de una vez en práctica, Ishkai, Ishkai, Chunga, que es el 20 y el 1, Shuk, 21, ¿ya? Ishkai, Chunga, Shuk, ¿ya? Entonces ahí está. El mes, habíamos visto la semana anterior, el mes de enero es Kuya o Kuya, ¿no es cierto? Kuya, Quilla significa mes, ¿ya? Y el año, que ya vamos a aprender también cómo se pone esto, ¿no? Entonces sería Ishkai, que es el 2, Guaranga, que es el 1000, ¿no es cierto? Ishkai, Chunga, Kimsa. 2023, año se escribe Wata, el mi es para hacer notar que eso queremos decir, y el verbo al final, kan, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo, Kunanga, Huachapunja, Ishkai Chungashuk, Puyaquilla, Ishkai Guaranga, Ishkai Chunga Kimsa. Aquí es Kimsa con M, Kimsa, ya. Watamikam. Entonces estamos diciendo hoy, ¿no es cierto? Hoy, Kunanga, hoy. El verbo siempre al final es, hoy es el can, y luego tenemos Huachapuncha, que es sábado, hoy es sábado, 21, que es Ishkachungashuk, y tenemos el mes de enero, 21 de enero del 2023. 2023, Ishkai Guaranga, Ishkai Chunga, Kimsa, y del año 2023, ¿ya? Entonces, recordarles nuevamente que en el idioma inglés la estructura es siempre el sujeto más el objeto o el complemento y al final ponemos el verbo, siempre. Esa es la estructura del idioma quichua, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que esa es la estructura del idioma quichua. Nosotros tenemos que seguir esto, ¿sí? Es importante. En el idioma japonés también la estructura es así, sujeto, objeto, complemento y al final el verbo. En cambio, en el español es al revés, es sujeto, verbo, objeto, complemento, ¿no es cierto? Yo soy Mauricio, ¿ya? Pero en el quichua, en cambio, es sujeto, objeto, complemento y el verbo al final. Ñucaca, Mauricio, Micani. ¿Sí? Entonces el cani en este caso, bueno, el verbo cana es el verbo ser o estar que vamos a ver posiblemente ya la próxima semana. Entonces vamos a empezar. Yo siempre digo es importante practicar escritura, entonces vamos poniendo. Nuevamente practiquemos, ¿no es cierto? Ya esto habíamos visto que es iliac. Vamos a ponerle así. Iliac. ¿Ya? ¿No es cierto? Es el 0. Ahora el 1, recordemos que decíamos, es shuk, ¿no es cierto? Vamos con el 2, es el ishkai, ¿cierto? ¿Ya? Vamos con el número 3, que habíamos dicho que es kimsa. Shuk, ishkai, kimsa. 1, 2, 3. A veces así utilizo. Ya. Habíamos visto que el número 4 es chusku. Chusku. El número 5 habíamos dicho que es pichka. El número 6 vimos que era, ¿cierto? Sukta. Sukta. El número 7 que es canchis. Canchis. Ahí se fue. Canchis. El número 8, ¿no es cierto? Que habíamos visto. Vamos a poner un poquito más abajo esto. El número 8 que habíamos dicho que es pusak. Pusak. El número 9 que es iskun. Y el número 10 que es chunga. Recordemos aquí que esta K suena como la G de gato. Chunga.
¿sí? Ese es el sonido chunga, chunga, chunga. Y luego lo que hacemos es simplemente ir aumentando. Chunga shuk, ¿no es cierto? ¿Ya? Si queremos decir 15, sería chunga pichka, ¿no es cierto? Si queremos decir número 17 o el 18, ¿ya? Cualquiera de ellos. Decimos chunga pusak, ¿ya? Y cuando llegamos al número 20, en cambio, el chunga va al final. Entonces el 2 es ishkai. Ishkai chunga. ¿No es cierto? Es el número 20. Ya. Ahora, a partir del 20, como les digo, lo que hacemos es combinar el número 20 con el resto de numerales. Entonces, ¿cómo diría 21? Yo diría ishkai chunga shuk. ¿Cómo diría el número 24? Ishkai chunga chusku. ¿Ya? ¿Cómo diríamos? Vamos a bajarle un poquito más de esto. Ya. Ya. ¿Cómo diríamos el número 27? Diríamos Ishkai chunga canchis. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, así vamos combinando, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer que en cambio con el número 30. Entonces el número 30, el 3 decíamos que se dice quinza. Le Quinza, aumento. chunga. Sí, Juan Carlos, Mashi Juan Carlos. Solo decía quinza, chunga. Ujú. ¿No es cierto? ¿Ya? Quimsa chunga, maisuma. Y Mashi Juan Carlos, ¿cómo diríamos el 33? Quinza, chunga, quinza. Maisuma. Quimsa chunga, quimsa. Maisuma. ¿Ya? Queremos decir el 39, diríamos, ¿no es cierto? Quimsa chunga iskun. Maisuma. ¿Ya? Ahora vamos con el 40. ¿Cómo diríamos el 40? Entonces, recordemos que el número 4, ¿no es cierto? A ver, por ahí, Mashi. Mashi Cristina. Chusku chunga Ajá. o chusku con chunga. Maisuma. Maisuma. ¿Ya? Entonces ahí está. A ver, aquí se me fue una N. Es chusku. Ahí está. Ya. Chusku chunga. ¿No es cierto? Chusku chunga. Maisuma. ¿Ya? Entonces ahí está el número 40. ¿Ya? Y si yo quiero decir el número 46, diríamos chusku, ¿no es cierto? Sukta. ¿Ya? Vamos ahora al número 50. ¿Cómo Ya sería el chachi, número? Sí, Cristina. el 46 sería chusku chunga sukta. Ah, sí, me olvidé el chunga. Maisumak. Yupaychani Mari. Ya, ahí está. Chusku chunga sukta, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces estamos del 46. ¿Ya? El 50, pues nuevamente recordar que pichka es 5, la decena es chunga, y tenemos ahí, ¿no es cierto? Pichka chunga, 50. Y si yo quiero decir el 58, ¿cómo diríamos el 58? ¿Cómo diríamos el 58? Pishka chunga pusak. Mai sumak. Pichka chunga pusak. Mai sumak. ¿Ya? Ahora vamos al número 60, ¿no es cierto? El número 60, recordar que sukta es 6, la decena es chunga, ¿cierto? Y ya tenemos el 60.
Sukta chunga. ¿Y cómo diría yo el 61? ¿Cómo diríamos el 61? Shuk, shuk, Sukta chunga Mai sumak. Sukta chunga shuk. shuk. Ajá, mai sumak. Recordemos que el 70 diríamos, el 7 es canchis y la decena chunga. ¿Ya? Canchis chunga. Ahora, ¿cómo diría el 77? ¿Cómo diríamos el 77? Canchis, Canchis chunga chunga, Canchis. Mai sumak. Canchis chunga canchis. Canchis. Ya, ahí está. Mai sumak. Ya, entonces ahí estamos los números, ¿no es cierto? Canchis chunga canchis. Ya. Recordemos ahora que el número 8, ¿no es cierto? Es pusak. Pusak. La decena que es chunga, ¿no es cierto? Y tenemos ya nuestro número 80. Ahora, ¿cómo diríamos el 86? Pusak, chunga, sukta. Ajá, sukta. Mai sumak. Pusak chunga sukta. Mai sumak. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el número 90. Recordemos que el 9 es iskun, ¿no es cierto? La decena es chunga. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo diríamos el 99? ¿Cómo diríamos? Iskun chunga iskun. Mai sumak. Iskun chunga iskun. Mai sum. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el número 99. Ya. Entonces, antes de pasar al número 100, recordemos entonces que en este contexto, ¿no es cierto? Chunga es la decena, ¿no es cierto? Chunga es la decena. Y al combinar con los números del 1 al 9, pues ya se hacen los números que nos indican del 20 al, del 10 al 20, ¿no es cierto? Perdón, del 10 al 90. ¿Ya? Entonces, el chunga vendría a ser la decena, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, vamos a pasar al 100. Entonces, lo mismo, el número 100 es únicamente, la palabrita es patsak, yes, sí, patsak, Ari, ya. Patsak. Patsak significa 100, ¿ya? Patsak. Y lo mismo. Entonces, una vez que ya tengo, ¿cómo se dice? 100, lo mismo. Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Si yo quiero decir 101, diríamos Patsak Shuk. Se me fue aquí una. Nos faltó una. Ya. Patsak Shuk. ¿No es cierto? 101. ¿Ah? Ahora, yo quiero decir el 107. ¿Cómo sería el 107? patsak, canchis, Ajá, No, sería patsa. Profe, ajá. una preguntita. O Ujú. sea, ¿se puede pronunciar patsa así como suena o se...? Porque yo he escuchado que en algunos lados dicen solo patsa, patsa, sí. Sí, también, dependiendo donde nos encontremos, recuerden que en todo idioma siempre vamos a escuchar variaciones de pronunciación, ¿no es cierto? Como les decía, en el español sucede lo mismo, sí, mientras que en la costa dicen pollo, voy a comer arroz con pollo. Nosotros en Quito especialmente decimos voy a comer arroz con pollo. Y los amigos del sur, voy a comer arroz con pollo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces depende, sí, la variación donde estemos. Sí, entonces sí, podemos escuchar de esa manera también, Mashi. Patsak Canchis, que sería el número 107. ¿Ya? Y ahora, cuando ya quiero subir los números, vamos a subirle al 100,
15, ¿no es cierto? Igual Patsak, ¿no es cierto? ¿Cómo se decía 15? Decíamos chunga, pichka, ¿no es cierto? Ya, 115. Entonces, el 100, más bien dicho, Patsak viene a ser lo que diríamos la centena, ¿no es cierto? Vendría a ser la centena. El 100. Entonces, ¿cómo diría yo 200? ¿Cómo se decía el 2? Ishkai Patsak. Mai sumak, ishkai patsak. ¿Ya? ¿Y cómo diría el 200? Se me ocurre 39. ¿Cómo diríamos? Ishkai Patsak. Ishkai patsak. Imsa Chunga Iskum. Imsachunga. Iskum. Maisum. ¿Ya? Entonces aquí estamos 200, ¿no es cierto? 39. ¿Ya? Entonces así vamos a ir poniendo los... ¿Y qué pasó aquí? Ya. Estamos allí entonces poniendo los números del 100 en adelante. ¿Ya? Y entonces ahí vamos a ir combinando con la palabrita patsak cuando nos referimos a la centena. Entonces, ¿cómo diríamos 700? ¿Cómo diríamos el número 700? Canchis, Ujú. patsa. Mai sumak, canchis, patsak. Mai sumak. ¿Ya? ¿Cómo diríamos el número 991? ¿Cómo diríamos el 991? Iskum Patsak. Iskun, patsak, maisumak. ¿Cómo se diría el 91? Iskum Chunga Iskun, chunga, Chuk. shuk, maisumak. ¿Ya? Entonces, una vez que ya sabemos la centena, podemos ir formando el resto de números, ¿no? Entonces ya podemos formar del 100 al 999. Ahora, vamos a subiendo al 1000. ¿Cómo se dice 1000? ¿Ya? Recordar que 1000 es guaranga. Guaranga, ¿no es cierto? Guaranga. ¿Ah? Igual aquí la K se pronuncia como la G de gato, guaranga. Ah, no sé qué pasó, está aquí, ya. Guaranga, se pronuncia guaranga, ¿ya? Y lo mismo, entonces, ¿cómo haríamos para decir 2356, por ejemplo? Ya. Voy a combinar de igual manera, el puntito significaría guaranga, ¿no es cierto? Entonces diría Ishkai, Mai Sumak, Ishkai guaranga, ¿ya? ¿Cómo diría el 300? Mauricio. Ujú. Kimsa Patsak. Kimsa, Patsak. ¿Y cómo diría el 56? Picha Chunga Pichka, Suksta. chunga. Y el número 6, Sukta. sukta. Creo que está por ahí Mauricio. Mashi Miguel. Buenos días. Por favor, si Alipunja. le puedes... Alipunja Mashi. Un favor, si le puede subir el ejercicio, el ejercicio que le está haciendo al WhatsApp, por favor. Claro que sí, y también a Mashi Miguel, que le damos la bienvenida. También estamos subiendo la clase grabada al canal de YouTube. Igual les paso el link del video completo de toda la clase a YouTube para que lo puedan ver en el caso de que de pronto llegan un poquito tarde o no pueden asistir, para que igual puedan chequear la clase. Así que no hay ningún problema, Mashi Miguel. También este documento que estamos haciendo en Word, también todo ese material les paso. Gracias, Mauricio. ¿Ya? Yupay Chani Mari. Bien, vamos entonces, vamos a continuar. Está muy bien ahí. Ishka, Guaranga, Kimsa, Patsak, Pichka, Chunga, Sukta. Maisuma.
¿Ya? Y ahora, ¿cómo diría yo el 6093? ¿Cómo diríamos el 6093? ¿Cómo es el 6? Sukta. Sukta. ¿Cómo es el 1000? Patsak. Ah, no, Guaranga. Guaranga, ajá, Guaranga, Maisumac. Y el 93. Aquí los ceros no se les pone, ¿no? El cero no se pone, es como en el español. ¿Cómo le pondríamos el 93? Iskun. Isku chunga. Iskun, chunga. Chunga. Iskun, chunga, Kimsa. kimsa. Maisumac. Maisumac. Sukta, Guaranga, Isku, chunga, kimsa. Maisumac. ¿Ya? Ahora que ya hemos aprendido el 1000, ¿no es cierto? Vamos al millón. El millón, recuerde que, ay, perdón, vamos a ponerle en números. ¿No es cierto? Vamos a hacer un espacio. Vamos a recorrernos un poquito más aquí. Ya. Recuerde que el millón, vamos a ponerle aquí con esto de aquí, así más o menos. Ya, el millón, ¿no es cierto? Es Juno. Aquí también la H se pronuncia como la J, Juno, Juno, ¿ya? Juno, Juno. Ese es 1.000.000, ¿ya? Cuando escribimos la cantidad de 1.000.000 y solo decimos 1.000.000, no hace falta poner shu, Juno, no, porque Juno ya significa 1.000.000, ¿ya? O simplemente millón, ¿ya? Entonces voy a copiar esto para acá escribir un ejercicio y diríamos, ¿cómo diríamos 1.804.213? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Entonces diríamos, Junu, que es el millón, ¿no es cierto? 1.000.000, ¿ya? ¿Cómo era el 800? Pusak. Pusak, Pusak. Patsak. Patsak. ¿Cómo es el 4? Chusku. Chusku, Maisumac. ¿Cómo es el 1000? Guaranga. Guaranga. ¿Ya? ¿Cómo diríamos Ishkai. 213? Ishkai. Ishkai. Patsak. A ver, Ishkai, Patsak. Patsak. Ujú. ¿Y el número 13? Chunga. Chunga Kimsa. Chunga Kimsa. Maisumac. Chunga Kimsa. ¿Ya? Y así podemos hacer más cantidades largas, extensas, combinando únicamente las decenas, centenas, unidades de 1000 y también de millón. ¿Ya? Vamos a hacer el último ejercicio un poquito largo. A ver, 72.589.228. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, lo mismo. ¿Cómo es el 72? San- Ujú. Canchis, Sanchis. Canchis Juno. canchis, Chunga. chunga. Ajá, ese es el 70, Chunga. ¿no es cierto? Canchis, chunga. Y el 2 es Ishkai. 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 Hasta ahí tenemos 72. Ahora, el millón, Uno. junu. Junu, Uno. Maisumac. Uno. Vamos ahora a al 500. ¿Cómo se decía 500? Picha Patsak. Pichka, patsak. Con T. Pizca. Pichka, pichka. Solo es Pichka. así, pichka, pichka. Ajá, pichka, Pichka. patsak, patsak, ¿no es cierto? Ahí está 500. ¿Y 89? Pusak. Chunga Iskun. Pusak, Chunga Iskun. Maisumac. ¿Cómo era el 1000? Guaranga. Guaranga. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el 228?
Ishkai Patsak. Ishkai Patsak, el 28. Ishkai, Ishkai, Shunga, Pusak. Ishkai Chunga Pusak. Y el chachi está muy largo. Sí, son los ejercicios de escritura y sí, es verdad. Ahora, la buena noticia que les tengo, muchachos. La buena noticia. Tanto en el idioma, bueno, más bien dicho, en el idioma quichua, o sea, esto lo que estamos aprendiendo es como también por cultura general, pero como ustedes ven, los números en quichua son sumamente largos, complejos. Creo que en todos los idiomas, de un extranjero que aprende español también le cuesta aprender cantidades, es súper fuerte. Entonces, la buena es que en el idioma quichua o en la cultura quichua, hoy en día se ha adaptado mucho las cantidades del español. Sí, entonces, de pronto lo más común es escuchar del 1 al 10, del 1 al 20, incluso sí se escucha muy seguido, pero cuando, por ejemplo, usted va al mercado, hace compras y usted le dice Mashnatakan, ¿cuánto cuesta? Y ya no le dicen cuesta $558, no, sino ya en quichua, perdón, sino le dicen ya utilizando los números de español, ¿sí? Entonces, mi recomendación es bueno saber, es bueno practicar, porque en algún momento usted se va a encontrar con los textos en quichua. Hay textos académicos en donde usted encuentra cantidades escritas así, sin números, sino escritas en letras. Y entonces de pronto, si no sabemos, nos puede pasar de que qué es todo esto, ¿ya? Entonces es importante conocer cómo se escribe las cantidades en quichua. Sin embargo, ya en la realidad, o especialmente cuando se trata de compras o hacer negocios o cosas por el estilo, la cultura quichua se han adaptado, más bien dicho, a los números del español, ¿ya? Mashnata kan, $32 kan, así nos dicen, ¿ya? Entonces, pasa, esa es la buena nueva. Pero es importante, como les digo, conocer, porque yo sí me he topado con textos en quichua en donde las cantidades están escritas en letras y no en números. Bueno, no sé dónde lo tengo. Había un artículo, especialmente cuando fue esto del COVID-19, pues allí habían incluso, bueno, ahí la radio Ilumán, en donde transmiten noticias y programaciones en quichua, Radio Ilumán, y allí pues pasaban las noticias de esto del COVID, del número de casos, cuántos han incrementado, las cantidades, y ahí lo decían todo en quichua. Y obviamente pues no se podía ver, se escuchaba, ¿no? Y lo mismo cuando habían escritos, nos pasaban artículos, igual las cantidades, el número de fallecidos o de contagios o de vacunas, etcétera, estaban escritos netamente en letras. Entonces, por esa razón, es importante conocer cómo se escriben las cantidades en quichua. Pero de allí, en la vida real, usted puede hacer uso de los números del español en el idioma quichua, ¿sí? Entonces, así que no, no nos preocupemos tanto porque chuticas, y ahora cómo me memorizo toda esta cantidad, ¿no es cierto? Pero, Profe, sí, una preguntita, ujú, porfa. sí, 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 Profe, por ejemplo, entonces cuando se escribe un texto, por ejemplo, se dice Ñukaqa Shu Ishkun Charini, o sea, yo tengo dos perros. Entonces, por ejemplo, ahí sí, cuando escribo sí puedo poner el número 2, pero cuando sí. leo sí tengo que leer el número. Sí, bueno, como les decía, lo más lógico, o más bien dicho, lo más común que yo he visto y que mi profesor también me ha enseñado, las cantidades del 1 al 20 son las que más se utilizan y se pueden escribir en quichua y leer en quichua porque no son muy difíciles. Entonces, mi recomendación, aprendernos del 1 al 20 en las cantidades es importante. Y de allí, si usted desea hacer un poquito más de esfuerzo y aprenderse del 1 al 100, mucho mejor, para que pueda leer y escribir en quichua, ¿sí? Entonces, no habría problema, nuevamente, María Verónica, que se podría utilizar o los números de español o los números en quichua. Dependiendo si tú dominas, puedes utilizarlo en quichua
con las veces que tú quieras. Pero, y si se te hace difícil, especialmente en cantidades largas, puedes utilizar los números en español en el idioma quichua, ¿sí? Entonces, especialmente cuando se trata de cantidades grandes y no pues, sabemos en ese momento, lo hacemos, porque yo en Urcuquí practico el quichua con un amigo que él es de Otavalo, él tiene su puesto de frutas, verduras y siempre compro allí. Entonces él también me dice, sí, se hace difícil pronunciar o leer todos esos números en quichua largos así, entonces mejor ellos se han adaptado a los números en español, ¿ya? Entonces, eso es importante, pero sí, si tú puedes escribirlo, leerlo en quichua, perfecto. Si no, lo puedes adaptar al español, igual no hay ningún problema. En las dos formas te van a entender, ¿sí? Mi recomendación, tratemos de aprender del 1 al 20, que es súper importante, porque eso sí se utiliza muy, muy a menudo, ¿sí? Y si no, pues, o si mejor, si aprendemos del 1 al 100, mucho mejor. Y de allí, pues, como les digo, estas cantidades largas, por lo general, ustedes van a encontrar más en textos escritos y pues ahí ya vamos a encontrarnos algunas veces que no lo ponen en números, sino les ponen así, ¿ya? Hay otra radio que yo sé escuchar que es de la Tacunga, y ahora que están haciendo esto de las campañas, y entonces siempre sale el 2023 y siempre obviamente se escucha en quichua. Entonces por eso es importante saber también cómo se escribe y se pronuncian los números en quichua, ¿sí? Especialmente de cantidades largas. Ya. Entonces, a ver, vamos, tenía algo que decirles por acá. A ver, por si acaso, si quieren utilizar más, bueno, eso vamos a ver más adelante. Mashnata kan. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Cuánto cuesta? Cuando va a la tienda. Mashnatakan. A ver, ¿qué me pone? Aquí sí usamos signos de... Ups. ¿Cuánto cuesta o cuánto vale? ¿Ya? ¿Cuánto cuesta? ¿Ya? Mashnatak. A ver, se me fue aquí el Mashnatak. Ah, acá. Ahí, Yo, Chachi, Mashnatak. una pregunta. Cristina. Yo una vez pregunté, bueno, escuché que alguien preguntaba el precio y decía como $1. Ujú, El ¿ya? ta, Sí. acá, el ta es, ¿por Ajá. qué le ponen el ta? Ya vamos a ver eso en la siguiente clase, pero es muy buena observación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago compras ahí con el amiguito de Otavalo, le digo, Mashnatakan, y me dice, cuando él puede, me dice, Ishkai dolarta. Bueno, se escribiría así, pero se pronuncia dolarta, ya, Ishkai dolarta. Ya, Ishkai dolarta, son $2. O simplemente me diría él, $2. ¿Ya? Este ta es lo que más adelante veremos que hace referencia al objeto directo, el objeto que recibe la acción. Ishkai dolarta, y si es que puede, bueno, ahí me diría eso nada más. Ishkai dolarta. Ishkai dolarta kan. Es como vale o es $2, son $2, así más o menos, ya. Pero simplemente, bueno, no he escuchado mucho con el can. Lo ideal sería eso, pero solo dicen Ishkai dolarta, $2, ¿ya? Que hace referencia este ta al objeto directo. Eso vamos a ver en la próxima clase, que ya vamos a ver el presente simple, ¿sí? Vamos a ver que este ta es el objeto que recibe la acción, ¿ya? Por ejemplo, cuando digo, yo compré un pan, eh, entonces, ¿qué compraste? El pan. Entonces, el pan es el objeto que recibe la acción de comprar, ¿no es cierto? Eso vamos a ver la próxima semana cuando ya empecemos a estructurar el presente simple con el verbo can y con otros verbitos. Entonces, ahí vamos a entender mejor el ta, el morfema ta. Este ta es el morfema que nos indica el objeto directo, el objeto que recibe la acción de un verbo. ¿Sí? Pero sí, Cristina, muy buena observación, y así es como te van a decir Ishkai dolarta o $2, ya dependiendo. Sí, este ta siempre le aumentan. Igual cuando hacen preguntas, ¿ya?
Yogurta charingichu es como tiene yogur, yogurta. Yogurta charingichu tiene yogur. Cuando, bueno, yo entro, ¿no? Y le pregunto eso. Yogurta charingichu, ari mashigu, me sabe decir. O mana mashigu, ¿ya? Entonces ya ahí ya depende. Pero eso vamos a ver más adelante, ¿ya? Listo. Entonces, así es como estructuramos los números cardinales, ¿ya? Mi recomendación, aprendamos del 1 al 20, que es lo ideal. Si puede del 1 al 100, mucho mejor, ¿ya? Y para cantidades súper grandes, pues podemos hacer uso del español en los números, ¿ya? Pero por cultura general es importante saber cómo se dicen, cómo se escriben los números en quichua. Finalmente, vamos a aprovechar ahora que estamos con los números, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. Vamos a ponerle acá. Les había dicho que de paso vamos a ver los números ordinales. Niki significa orden, algo que indica una orden. Entonces, esto es facilito, porque si yo quiero decir primero, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponerle así primero. Bueno, vamos a ponerle así. ¿Cómo diría primero? Sería simplemente la palabrita shuk y la palabrita niki. Y ya está. Shuk niki, primero. ¿Ya? ¿Cómo sería segundo? Ishkai Niki. Ishkai niki. ¿Y cómo sería tercero? Kinsai Niki. Kimsa niki. Maizuma. Ah, ¿qué pasó? A ver, se fue un poquito ahí. Ahí. ¿Cómo diríamos séptimo? Canchis Niki. Maizuma. Kanchis niki. Maizuma. ¿Ya? ¿Cómo diríamos el décimo cuarto? Chunga Chusku Niki. Maizuma. Maizuma. ¿Y cómo diría el 38º? ¿Cómo diríamos el 38º? ¿Cómo era el 38? ¿Cómo era el 3? Sería Quinza, Quinza Chunga. Chunga, Quince Chunga. Pusak, Pusa Pusak Niki. y ponemos Niki. ¿Ya? Y así. Así entonces formamos los números ordinales, solamente agregándole la palabrita Niki, porque Niki nos indica orden, ¿sí? Entonces, ese es la forma como nosotros estructuramos los números ordinales, simplemente agregando al final la palabrita Niki, y ya tenemos los números ordinales, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta referente a los números en Quichua? ¿Está todo claro en cuanto a los números en Quichua? Una ¿Ari o pregunta, Mana? una pregunta, Ujú. Yachachi. En el caso de los números telefónicos, celulares, direcciones, ¿Ya? Muy bien. Hoy a eso vamos a ponerle ahorita en el párrafo que viene, ¿ya? ¿Recuerdan que les dije que vamos cada día a aumentarle una frase adicional a nuestro párrafo? Hoy podemos vamos a agregar la edad y también vamos a agregar el número celular porque son muy importantes, ¿ya? Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta antes de pasar justamente a eso que nos indica Mashi Juan Carlos? ¿Alguna otra pregunta, Mashikuna? ¿Está Mana todo? Yachachi. Ya, Maizuma, Maizuma. Ya, entonces con esto que hemos aprendido ahora, ¿no es cierto? Ahora vamos a regresar a nuestra presentación para hacer a ver, déjenme Mauricio, compartir. Mashi, Miguel. una pregunta. ¿Y las operaciones aritméticas sería en este caso? Ah, ya. Si desea, Miguelito, porque nos queda ya menos de 20 minutitos, podemos incluso incluir eso la próxima semana. Durante el repaso, que siempre hacemos un repaso al inicio, podemos agregarle eso adicional, ¿ya?
porque nos queda creo que Gracias. 20 minutitos para nosotros hacer, todavía nos falta unas cositas más. Ya, pero muy, muy buena la recomendación, Miguelito. Le voy a tener en cuenta para nosotros poder hacer operaciones y ver cómo se podría también eso decir en quichua. ¿Ya? Ya, entonces Gracias, vamos a Mauricio. poner, ya, Yupaychani Mari. A ver, vamos a regresar a nuestra presentación aquí, ¿ya? Entonces ya vimos los Yupaykuna, que son los números, ¿no es cierto? Mi recomendación, practicar del 1 al 20. Bueno, Ilya, Shu, Gishka, Kimsa, Chusku, Pichka, Sukta, Kanches, Pusak, Iskun, Chunga, y luego recuerde Chunga, Shuk, Chunga, Ishka, Chunga, Kimsa, Chunga, Chusku, Chusku, Pichka, Chunga, Sukta, Chunga, Kanches, Chunga, Pusak, Chunga, Iskun, Ishka y Chunga. ¿Qué es lo más conveniente, ya? Practicar pronunciación y de allí, pues para cantidades grandes, pues podemos hacer uso de los números en español. Ya, ahora vamos a esta partecita que les decía. Cada semana vamos a ir agregando una oración nueva a nuestro párrafo de presentación, porque esto, recordemos que al final de las clases, perdón, al final del taller vamos a tener las exposiciones y usted tendrá primero que hacer una presentación de usted mismo, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a ver si le hacemos así. A ver, vamos a compartirlo para editar. Ya. Vamos entonces a agregar ahorita esta partecita de aquí. Ya, vamos a ponerle un poquito más arriba. Voy a incluso ampliarle un poquito para que pueda verse mejor y pueda alcanzar. Ya, entonces aquí tenemos, miren, ya he agregado mi edad, Ñucaca, Kimsa, Chunga, Kimsa. A ver, perdón, aquí no es Kimsa, estamos mal. Es Sukta. ¿Ya? Ahí está ya la edad, ¿no es cierto? Y he agregado Ñucaca, Kimsa, Chunga, Sukta, Guatatami, Charini. Yo tengo 36 años. Entonces ahora en su párrafo usted vaya agregando su edad y luego vamos a ir dando lectura. Y como nos decía por acá Mashi Juan Carlos, ¿cómo diría mi número de celular? Ya, un poquito largo va a ser esto porque vamos a escribirlo, ¿no? Bueno, yo lo voy a poner en números y también en letras para no perderlos. Entonces yo digo, Ñucapa, que significa mi, eso es posesivo, ya veremos más adelante. Ñucapa, Wiji es el celular. ¿Dónde está? Yupaica. Así. Ñucapa, Wiji, Yupaica, perdón. Quiere decir mi número de teléfono, ¿ya? Y recuerde que el verbo ser o estar en este caso va al final. Y voy a poner así. ¿Ya? Y le voy a poner también en números, en los números que hemos aprendido. Para los números de celular es fácil porque los decimos de uno en uno, no como en el español que decimos 699, 556, 322. No, aquí es uno por uno, como en el inglés. Entonces, ¿cómo era el cero? Iyak. Ilyak, ajá. Vamos a poner Ilyak, ¿no es cierto? ¿Cómo es el 9? Isku. Iskun. Otra vez el 9. Iskun. ¿Cómo es el 5? Picha. O pishka. Pichka. Pichka. Ajá, Pichka. ¿Y cómo es el 3? Kimsa. Kimsa. Maisumak. ¿Cómo es el 1? Shuk. Shuk. ¿Cómo es el 9? Iskun. Iskun. ¿Cómo es el 0? Iyak. Iyak. ¿Cómo es el 8? Pusak. Pusak. ¿Y cómo es el 1? Shuk. Shuk. Entonces aquí ya hemos puesto el número telefónico, más bien dicho, el número de celular en quichua.
¿Ya? Entonces ahora usted lo que va a hacer es... Vamos a ponerle aquí un poquito más grande, ya. Entonces ahora lo que usted va a hacer en su cuadernito, sí, en su cuadernito, vamos a agregar la edad, ¿ya? Vamos a agregar la edad y vamos a agregar el número de celular. Ay, perdón, aquí me falta algo que es importante. A ver, aquí me falta. Vamos a editarlo otra vez. Recordemos que al final se pone el verbo can, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a dejarle solo en el color. Ya. Este es el verbo cana, es el verbo ser estar que vamos a ver la próxima semana y estamos entonces diciendo ñucapa, wiji, yupaika y vamos a leer todo esto. Ishka, iskun, pichka, kimsa, shuk, iskun, iyak, pusak, shuk, kan. Entonces estamos diciendo mi número de celular es y va toda la cantidad que ven aquí. ¿Ya? Entonces recordemos en el idioma quichua primero el sujeto, luego el objeto o el complemento y al final el verbo. Así es la estructura del idioma quichua. ¿Ya? Entonces vamos ahora sí. Entonces yo diría, el día que me presente, diría Alipun Yamashikuna, Ñucaca Mauricio Mikani, Ñucaca Quito Yactamanta Mikani, Ñucaca Yachachín Mikani. Al Yupachani vamos también a cambiarle de lugar, ¿ya? Ese ya vamos ahora a ponerle al final. Voy a ponerle este al final para despedirnos. Voy a ponerle acá. Ya. Ahí quedaría mucho mejor. Nuevamente, entonces yo diría Alipunja Mashikuna, Ñucaca Mauricio Mikani, Ñucaca Quito Yactamanta Mikani, Ñucaca Yachachín Mikani, Ñucaca Kimsa Chunga Sukta, Watatami Charini, Ñucapa Wiji Yupaika, Ishkai Iskun Pichka Kimsa Shuk, Iskun Iyak Pusak Shuk, Kan, Yupaichani. ¿Ya? Entonces ahí estoy presentándome, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí recuerde que el verbo charina es el verbo tener, pero aquí conjugado es charini, ¿ya? Entonces dice, yo tengo 36 años, ¿ya? Entonces así, ahora entonces usted tiene 2 minutitos para que usted pueda hacer su diálogo, más bien dicho, escribir su presentación con su número de celular y su edad y después usted nos va a dar lectura, ¿ya? Entonces vamos, tenemos 2 minutitos. Nos queda 1 minutito. ¿Ya? Entonces vamos a dar lectura. A ver, voy a empezar. Vamos a ver quién está por aquí. Puede levantar la mano si también desea participar. Ya sabe que aquí los que deseen podemos participar. A ver, vamos con Mashi Juan Carlos. Quisque Catipay. Alichichi, ya. Bien, buenas tardes, ¿no? Sí, porque ya, sí, si desea puede cambiar el alipunja por el alichisi
Si desea, porque ahorita ya está Alichishi. Alichishi Mashikuna. Alichishi Mashikunas. Ñucaca Juan Carlos Micani. Ñucaca Quito Yactamanta Micani. Ñucaca Yachahu Micani. Ñucaca Kinsa Chunga Isku. Ujú, Watami Charini. Ñucapa Wiji Yupaika. ujú. Illak Iskun Pusak Chusku Kanchis Kimsa Iskay Pusak Chuk Pusak Kan Yupaychani Mashikuna. Yupaychani, Mai Sumac, Juan Carlos, Mai Sumac. 39 años, Juan Carlos. Ari. Mai Sumac. Muy bien. Y qué felicitaciones, porque siempre decimos que no hay edad para el aprendizaje y me da mucho gusto que aquí están niños, jóvenes, adultos, y eso es bueno, que nunca dejemos de aprender. ¿Ya? Sumagmi, felicitaciones. Sumagmi. Ya. Vamos a ver. Tenemos por acá, a ver, Mashi, está por aquí Mashi, a ver, déjeme ver por aquí. Mashi Koni. ¿Está por ahí Mashi Ari. Koni? Ya. Sí. Kishkakatipay. Ali Punja, Mashikuna. Ñucaca Coni Mikani. Ñucaca Ibarra Yactamanta Mikani. Ñucaca Yachahuk Mikani. Ñucaca Kimsa Chunka Kimsa. Watatami Charini. Ñucapa Willy Yupaika. Iliak Iskun Pusak Kimsa Ishkai Chusku Pikchay Sukta Kan Yupaychani. Mai Sumac, Mashikoni. Mai Sumac, Maishum. Entonces, por aquí, recordemos, se pronuncia Iliak. Ah, se me ha ido aquí tres L's, ya le voy a corregir. Iliak. Siempre las palabras que en quichua la mayoría son graves, ¿no? Iliak. Muy bien. Mai Sumac. Vamos con, a ver, por acá, tenemos todavía 7 minutitos. A ver, vamos con Mashi Ronald. Y luego Mashi Valentina. A ver, Mashi Ronald. Ay, Ayichishi Mashikuna. Ñucaca Ronald Mikani. Ñucaca Guayaquil Yantan Manta Mikani. Ñucaca Yachaiku Mikani. Ñucaca Ishkai Chunga Chusku. Watami Charini. Ñucapa Willy Chupaika. Illa Ishkun Putak. Illa Ishkai Pishka Kanchi Pishka Kan. Chupachani. Mai Sumac. 24 años, Ronald. Mai Sumac. Ari. Mai Sumac. Aquí tenemos de todas las edades y qué bueno que hemos decidido aprender idiomas, incluso es mucho mejor. Es el mejor ejercicio para el cerebro. Mai Sumac. A ver, vamos por acá, está por acá Mashi Valentina. Kishkakatipay. O Rimapay. Ujú. Alichishi Mashikuna. Ñucaca Valentina Mikani. Ñucaca Quito Yactamanta Mikani. Ñucaca Yachaku Mikani. Ñucaca Chungaiskun. Watami Charini. Ñucapa Wiji Yupaika. Ijak Iskun Shukta. Shuk Pichka Iskun. Shuk Iskun. Ijak Kanchiskan. Yupaychani. Mai Sumac, Yupaychani Mari, Valentina, Mashi Valentina. Vamos con el último, a ver, está por ahí, Mashi Cristina. Ari Mashi. Rimapay. Alipunja Mashikuna. Ñucaca Cristina Mikani. Ñucaca Cuenca Yactamantami Cani. Ñucaca
yachaku mikani, ñukaka ishkay chunga chusku, watata charini, ñukaka willi, ñukaypa illak iskun sukta, picha, kanchis, ishkay pusak, kan yupaychani. Maisuman, Mashi Cristina, Maisuman. Ya, entonces, bueno, hemos agregado aquí dos datos importantes, dos datos personales importantes, nuestra edad y nuestro número de teléfono celular. Entonces, ya con esto, recordemos, hay que ir practicando para que el día que nos toque las exposiciones al final de todo el taller, pues podamos hacerlo de esta manera. Listo, entonces ya hemos visto los números tanto cardinales como ordinales. Hemos agregado dos datos importantes a propósito de los números. Y pues bueno, ya estamos llegando a la parte final. Tenemos nuestra última partecita. Creo que la canción la vamos a dejar para la próxima semana con más tranquilidad. Y esta es la frase del día de hoy. ¿Sí? La frase del día de hoy es Canta Huyani, que significa te amo. ¿Sí? Entonces, ahora que ya conoce cómo se dice el te amo en quichua, pues puede usarlo para decirle a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus seres queridos, o de pronto a su novia, a su esposa, esposo. Bueno, canta Huyani es la palabra te amo en el idioma quichua. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a concluir aquí nuestra clase del día de hoy. Les voy a mandar una tarea que es únicamente para practicar la escritura de las cantidades. Ya les mando los números que ustedes tienen que escribir en su cuadernito. O si desea, lo hace en un documento de Word y la próxima semana lo que haríamos es compartir la pantalla si hacen un documento de Word y pues allí usted puede practicar la escritura de los números. ¿Ya? Entonces, Mashikuna, Yubai Chanimari, y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy muy contento. Por favor, no dejen de compartir el link de las clases o de pronto si usted sabe alguien que desea eh, ingresar al club de Quichua, están completamente invitados, son completamente gratuitas. Siempre hacemos un repaso de las clases anteriores para que no importa, el día que ellos se integren, pues no estén como diríamos tan perdidos, ¿sí? Así que todavía se pueden inscribir, todavía pueden ingresar. Si les puede pasar el link del WhatsApp también, porque a través de ese link estamos comunicándonos por este medio, por el grupo de WhatsApp también. Entonces, eso. Listo. Entonces, Mashikuna Yupachanimari, Kayakama. Muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima. Kayakama. Kayakama, Yupachanimari. Mauricio, Ari. tal vez tienes como un arte que se pueda compartir como en redes para, o sea, invitarles por si se anime alguien más. Sí, de hecho estamos en las redes sociales, estamos como Club de Quichua y Achaitec. Estaba ahí hecha la invitación donde también está el link de inscripción, el link del WhatsApp también. Entonces, para que si desees, puedes compartirle a las personas que tú desees. Este es un club completamente gratuito y recordarles que al final de este taller van a recibir un certificado validado por la Universidad de Achaitec. ¿Sí? Así que pues... ¿Ese está en Facebook, Mauricio? En Facebook, estamos en Facebook como... Instagram no tienes. Sí, también tenemos el Instagram del Club de Quichua y Achaitec. En las dos páginas siempre subimos la información, así que puedes compartirles la publicidad desde allí. Ah, ya, chévere, chévere. Ya. Ya. Kayakaman Mashi. Kayakaman. Profe, Ari ¿aún Mashi. no se van? Ari Mashi. Tal vez, profe. Lo que pasa es que yo no pude conectarme pronto, entonces no sé si ya tomó antes la asistencia. No, pero aquí se queda grabado de los participantes porque hago una captura de pantalla. Ujú.